estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Hola hermanos y amigos que nos escuchan. Quiero darle gracias a Dios primeramente por permitirnos estar
hoy aquí haciendo un video nuevamente. Ya todos sabemos lo que está pasando a nivel mundial, así que agradezco por estar ahí fielmente, por ver estos videos, por compartirlos. Dios te bendiga. Te mando un saludo, un abrazo desde aquí y quiero motivarte a seguir adelante, a que tu fe no falte. Quiero darte una palabra de parte de Dios que Dios ha puesto en mi corazón este día. Y quiero, si tienes una Biblia en mano, pues puedes acompañarme, si no simplemente puedes seguirme. Voy a leer en el libro de San Mateo, capítulo 14, y vamos a leer del verso 13 hasta el 16. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y oyendo Jesús se apartó de ahí y en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren pan. Verso 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Padre, en este día yo te doy gracias por esta oportunidad que nos permite de estar transmitiendo, de que pueda llegar a muchos hogares. Gracias por el hermano que se ha reunido para escuchar este video. Gracias por el amigo que nos ven. Gracias por las diferentes personas que nos ven en diferentes países. Padre, en este día yo te pido que a través de esta palabra tú llegues a los corazones. Gracias por permitirme, Señor, oídos de tanta gente que escucha tu palabra. Gracias, Dios, porque para este tiempo hemos nacido, para esta hora, Señor, hemos llegado. Bendice tu palabra, habla tu palabra a través de este servidor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te agradezco. Gracias. Amén y amén. Quiero hablar de un tema que se llama un milagro de multiplicación. Así se llama este tema, un milagro de multiplicación. Y en este tiempo que estamos viviendo, vemos que cada uno está estirando un poquito más. Queremos que la comida rinda un poquito más, la bebida rinda un poco más, el dinero rinda un poco más, y tantas cosas que en este tiempo se vienen a ser muy valiosas. Yo quiero darte gracias desde ahí donde estás, de tus hogares. Tal vez estás, ya tienes una semana, 2 semanas estando en casa con la esposa. En vez de cuarentena ya se convirtió en una cárcel a domicilio. O si tienes a tu suegra, pues se convirtió ahora sí que cadena perpetua. Se siente así literalmente muchas veces, de que no puedes salir, sobre todo si estás acostumbrado a salir. Pero tiene cosas buenas. Mira, hasta tu casa te está llegando esta palabra. Aquí este milagro es uno de los milagros que me gusta mucho que Jesús hizo. No es una parábola, fue un milagro literalmente, que lo vemos en el libro de Mateo 14, pero también lo vemos en el libro de Juan 6. Quiero que me acompañes en el libro de Juan 6, que Jesús, quiero leerte del 5 hasta el 9. Aquí nos brinda otros detalles muy importantes que en el libro de Mateo no nos brinda, para poder ver. En estos 2 evangelios vemos la historia de diferente manera, como los evangelios la cuentan de diferentes puntos, lo que ellos vivieron. Y a mí me gusta siempre hacerme preguntas, me gusta escudriñar la palabra, me gusta ver los puntos que las demás personas no ven. Entonces, aquí en el verso 5 quiero leer, dice: cuando alzó sus ojos, Jesús hablando, dice, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió diciendo: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos,
¿mas qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente, y habían mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. La Biblia registra más número de 5,000 varones sin contar a mujeres y niños. Entonces yo le calculo más o menos unos 20,000 personas que habían en ese momento. Aquí la Biblia nos da otro ejemplo, nos da otros detalles de que era un niño. Lo que Mateo no nos dice, que el que traía 2 pececillos y 5 panes. Y también nos dice de Felipe. Cabe mencionar que el Felipe que está mencionando aquí la Biblia no es el Felipe el evangelista. La Biblia menciona de 3 Felipes en el Nuevo Testamento, más o menos. Uno que hablamos del hermano de Herodes, el tetrarca, y Felipe el evangelista, y Felipe que era de Bethsaida, que estamos hablando aquí, que fue uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 discípulos. La Biblia menciona que eran las 12 tribus, y Jesús agarró 12 discípulos. Y cada discípulo, si tú te pones a analizar la persona de cada discípulo, la actitud, el carácter de cada discípulo, te darás cuenta de que todos eran totalmente diferentes. Habían desde pescadores hasta doctores, hasta personas recaudadoras de impuestos, pero cada uno tenía un rol muy importante en los caminos de Dios. Así como tú y yo, tú podrás ser, no sé, médico, doctor, pescador, constructor, podrás ser lo que tú desees, pero sabes, tú tienes un rol muy importante en los caminos de Dios. Si tú me estás viendo ahí en ese video, no es casualidad que tú hayas puesto este video y lo estés viendo. Quiero que te permanezcas hasta el final de este video, porque Dios te está hablando a tu corazón. Entonces Felipe, Jesús le dice, Felipe, ¿de dónde vamos a sacar esto? Felipe rápidamente, la mente humana, viene y dice, con 200 denarios no bastaría para que alguno coma un poquito. Él está viendo la mente humana. Sabemos de que por Mateo 20, sabemos cuando Jesús narra la historia del padre de familia que fue a contratar a los trabajadores para su viña, podemos ver que el salario de una persona bien pagada era 1 denario. Entonces estamos hablando aquí de una persona aproximadamente de 200 días de trabajo para poderle dar comida a tanta gente, si bien ganaba esa persona. Si no estamos hablando de 1 año de trabajo para una persona. Felipe era el matemático. Felipe es la persona, caracteriza a la persona de que, ¿a poco sí? Dios lo va a hacer. ¿Dios puede hacer esto conmigo o contigo? Nah, no creo. Si muy apenas te alcanza para mantener a alguien, a tu hijo, a tu esposo que come como contratado, ¿tú crees que te va a alcanzar para dar a los demás? Esa es la característica de Felipe. Mas sin embargo, Dios aquí nos da otro detalle, de que podemos ver que también los panes y los peces pertenecían a alguien, pertenecían a un niño. Y no es casualidad que la Biblia menciona a un niño, porque en otra ocasión Jesús dijo de que el reino de los cielos deberemos ser semejantes a este niño. Agarra a un niño y lo pone de ejemplo. Dice, si vosotros no pueden ser igual que este pequeño, que este niño, no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces una característica para poder entrar al reino de los cielos, que tenemos que ser como ese niño. Mientras Felipe miraba la mente humana diciendo, 200 denarios no van a alcanzar para hacer esto, el niño agarra y dice, ¿saben qué? Yo tengo aquí 5 panes y 2 peces. ¿Más qué? Dice Andrés, ¿qué puede ser esto contra tanta gente hambrienta que había? 5 panes y 2 peces. Pero yo te digo, tú no sabes lo que Dios puede hacer con lo poco que tú tienes. Lo que se necesita es la disposición en el corazón. Alguien, por eso yo le puse un milagro de multiplicación. Tú tienes que tener algo. Había milagros creativos, había milagros de sanidad, había milagros de que multiplicaba. Entonces podemos ver ese milagro de que Dios está haciendo. Jesús usaba algo raro. Siempre Jesús hacía, por ejemplo, cuando mandó al ciego, ¿se acuerdan al ciego que lo mandó a que fuera a lavarse para que pudiera ser sano?
o al que le embarró lodo, escupió el piso y lo embarró y luego lo manda a lavarse. Podemos ver que Jesús usaba siempre diferentes métodos para poder hacer. Entonces yo te digo, tú no quieras amarrarte a un solo método y pensar de que Dios tiene que a fuerza hacer lo que tú piensas que es correcto. Hay muchos religiosos hoy en día, y me refiero a ministros, de que por lo que está pasando ellos pensaban de que ver la televisión era pecado o quedarse en casa. Ahora, ¿qué van a pasar? Ahora, ¿qué piensan de lo que está pasando? Tienen que utilizar métodos como estos, como otros métodos para poder predicar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que seguir. No podemos quedarnos parados o quedarnos esperando. Tenemos que seguir. El pueblo de Dios tiene que seguir avanzando. Por muchos años el pueblo de Dios ha pasado por muchas tribulaciones, muchas dificultades. Y sabes una cosa, esto también pasará. Si los demás pasaron, esto también va a pasar. Tienes que tener esa confianza en Dios. Entonces vemos que alguien estuvo dispuesto a deshacerse de lo poco que tenía para que Dios multiplicara. Y estuvo dispuesto a creerle a Jesús. Hace poco miré un video de que estaban pasando entre otros presidentes, pero no me recuerdo quién otro presidente fue, pero pude ver que el presidente de Guatemala llegó una niña, un niño, no sé, no me acuerdo exactamente, pero llegó un pequeño y le agarra su alcancía y la quiebra y le dice: aquí tiene este ahorro para que encuentren la cura del coronavirus. Yo me quedé y dije, wow, esto es lo que se necesita, la fe de un pequeño, la fe de un niño para poder crear esa cura que necesitan. Sabiendo que hay científicos trabajando y no han podido crear la cura, ¿cómo a este niño se le ocurre, este pequeño se le ocurre pensar que va a ser esa fe? Jesús dijo, si tuvieras un fe como un grano de mostaza, tú lo podrías decir. Es lo que necesitamos en este tiempo, tener esa fe como ese niño para poder hacerlo. Vamos a regresar a Mateo 14, vamos a estar aquí estudiando 14 verso 3. En el verso 13 dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca en un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Vemos el lugar, aquí nos da otros detalles. Era un lugar, dice la Biblia, desierto y apartado. Por consecuencia estaba retirado de la ciudad. Era un lugar donde no estaban lugares cerca. Pero dice que Jesús se fue y la gente al escuchar lo siguió. Tenemos que saber eso, que Jesús nunca obliga a nadie. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Aún en este tiempo que es tan difícil que está pasando el mundo, Dios no está obligando a nadie a que le siga. Dios quiere que de corazón tú te humilles, tú y yo, y le sigamos. Es lo que Dios está pidiendo. En el verso 14, saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Antes de yo decirte de una multiplicación de panes y peces, de nada te sirve a ti que Dios te multiplique los panes y los peces y te ponga una alacena llena de comida, si no tienes apetito, si no puedes comer, si estás enfermo. Recuérdate que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces Jesús vio la necesidad que los demás no estaban viendo. Primero les dio la sanidad del cuerpo, porque dice que Él tuvo compasión. Tener compasión es ponerte en lugar de esa persona. Es tener empatía en esa persona. Si tú sabes que si una familia, un vecino tuyo no tiene que comer y tú tienes hambre, la persona de al lado también tiene hambre. Si tú tienes hijos y tus hijos les gusta tomar agua, los otros también les gusta tomar agua. Entonces es lo que Jesús tuvo, compasión. Y es lo que hoy en día estamos viendo. Y mucha gente ha estado haciendo eso por años. Y yo te digo, si tú has estado haciendo eso por años, este tiempo aún Dios va a usar los cuervos para traerte de comer. Mucha gente se va a quedar sin trabajo, mas tú vas a tener trabajo. Mucha gente se va a quedar sin comida, mas tú vas a tener comida, porque lo has estado haciendo. Y si tú no lo has hecho, es tiempo para empezar a hacerlo. Es tiempo para que dejes de ver tus propias necesidades y mire las necesidades de los demás. Porque cuando Jesús dijo, haz a los demás lo que tú desees que a ti te hagan, primero es hacer. Lo que yo quiero que alguien me dé, tengo que hacerlo con los demás.
Pero eso no dice los demás me lo van a hacer, sino Dios lo agenda para que eso mismo que yo hago por los demás suceda en mi vida. Entonces yo te quiero invitar en este momento, que es un buen tiempo de cosecha. Tal vez nunca vas a ver a tus vecinos tan necesitados como el día de hoy, como en esta fecha, que tú los ves que andan necesitados, que necesitan que comer. Es un buen tiempo para que tú, si preparas 2 platos, prepara 3, regálale un plato de comida. Es un buen tiempo para mostrarnos de qué realmente estamos hechos, ¿sí? Jesús los sanó a los enfermos sin necesidad de que se lo pidieran, porque consecuencia de seguir a Jesús, ¿sabes qué? No 100% te voy a garantizar una sanidad, pero a veces, sin necesidad de que tú lo pidas, Dios te sana. Cuando tú estás viendo los problemas de los demás y se estás encargando de las cosas de Dios, Dios se encarga de tus cosas. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces sucede así. Verso 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto. ¿Usted cree que Jesús no se había dado cuenta que el lugar era un desierto? Pero así somos el ser humano, ¿no? Los discípulos ven las cosas humanamente. Le dice, el lugar es desierto y la hora pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ellos tenían hambre, los discípulos. Pero sin embargo ellos le dicen a Jesús, hey, ya acaba con esto, con la predicación, ya termínalo y despídelos a ellos para que se vayan y compren algo de comer. Ellos estaban viendo la mente humana, ¿sí? Pero Jesús muchas veces nos pasa a los predicadores. Cuando estás haciendo la obra de Dios, a veces hasta se te olvida de qué hora son. Por eso a veces nos tardamos más de lo que deberíamos tardarnos en los videos. Y a veces se nos olvida hasta de comer. Porque es bonito. Predicar la palabra de Dios es hermoso. Así que yo quiero mantenerme en tiempo. Sus discípulos hacen esto queriendo escuchar de Jesús, que Jesús los iba a decir, oh sí, ¿saben qué? Perdón, se me olvidó, estaba predicando tanto que no me acordé en qué estaba pensando yo, que no supe que estaba en un desierto. Híjole, ellos querían escuchar eso de Jesús, mas sin embargo, Jesús les sale con otra más difícil todavía. En el verso 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Ahora sí que por andar de chutes, dijera mi mamá, les agarra y Jesús les pone y les dice, ¿saben qué? Por andar de boquita abierta ustedes, ahora ustedes denle de comer a ellos. Si ustedes vieron el problema, ustedes solucionen. Muchas veces las personas que menos hacen son los que más ven problemas. Características, cuando tú ves una persona que siempre te da dando problemas, es la persona que menos hace. Porque la persona que más hace no tiene tiempo para ver los problemas de los demás. Entonces te quiero decir que si tú estás viendo problemas es porque no estás solucionando problemas. Tienes que ver tiempo de empezar, de dejar ver los problemas de los demás y empezar a enfocarte en tus propios problemas y solucionarlo. Si tú ves que falta el foco, no seas de las personas que le diga a Jesús, Jesús, falta el foco. Mejor di, faltaba un foco y ya lo puse. Suena diferente, ¿sí? Por eso Jesús les dijo, pero ya que ellos andaban viendo el problema, dice, bueno, pues denle de comer ustedes, no necesitan irse. Ustedes solucionen ese problema. Pero Jesús sabía lo que él tenía que hacer. Jesús es autosuficiente. ¿Cuántos saben eso? De que nuestro Dios es autosuficiente. Él puede suplir todas tus necesidades en un 2x3. Cuando tú piensas que el río está subiendo y la marea está avanzando y crees que no hay salidas, Dios tiene salida para tu vida. En este problema que está pasando la humanidad, lo que Dios está pidiendo es que se acerque la humanidad a Él. Que se recuerde que hay un Creador, que no somos autosuficientes, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos está diciendo, vuelve a mí. Él nos está esperando con brazos abiertos y Él no nomás nos quiere dar comida física, Él también nos quiere dar comida espiritual, quiere sanar nuestra tierra, quiere reconciliarnos. En el verso 17, ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo, tráemelo acá. Vemos de que cuando Jesús les dice que les dieran ellos de comer, ya vimos en Juan 6, de que eran de un niño la comida, un niño que sí estaba preparado, un niño que se acordó de que conocía a Jesús, dijo, oh, Jesús cuando se agarra a predicar, le agarra la noche y se olvida de comer. Yo por si acaso, yo llevo lonche. Era el único que estaba precavido. Mas sin embargo, él sabía
de que con eso poco que él daba, Jesús podía hacer algo. Si hay alguien que puede hacer algo con lo poco que tú tienes, es Jesús, es Dios, es Jesús. Si tú lo dejas entrar en tu vida, si tú pones a sus pies todas tus pertenencias, porque realmente no son tuyas ni son mías, simplemente somos administradores de todas las cosas. Entre más te da Dios en esta tierra, más obligación tienes para bendecir a los demás. No siempre las personas que tienen son ávaros, y no siempre los que no tienen son generosos. Yo he conocido muchas personas que no tienen y son bien ávaros. Y he conocido muchas personas que tienen mucho y son los más generosos que yo he visto. Si hay alguien que tiene algo que tú no tienes, es porque sabe algo que tú no sabes. Tienes que acercarse a esa persona, en vez de envidiar, en vez de hablar, ¿sí? Entonces, Jesús le dice, tráemelo acá. Comienza Jesús en el verso 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y los dio panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Agarra Jesús, viene, agarra los panes y los levanta y comienza a orar. Dice que levanta la vista hacia los cielos. Porque cuando tú andas triste, cuando andas que ni el sol te calienta, cuando andas estresado, cuando andas endeudado, cuando andas con tantos afanes, ¿sabes una cosa? Hasta los hombros se te bajan hacia abajo y caminas así. ¿Dónde queda aquel hombre, aquella mujer? Porque eso lo agobia. La otra vez compartía, cuando andas así, mira hacia el cielo y ve la grandeza de nuestro Dios. Que diga, wow, yo soy hijo del Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él habita. ¿Cuánto más Dios no dará a vuestros hijos? Dice, si se lo piden. Entonces, una de las cosas es pedirle a Dios. Tú no tienes que decir, oh, acabo Dios lo sabe. Dice, al que lo pide. ¿Sí? Al que lo pide. Es como, hay tantas cosas. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, dice, para que todo aquel que en él cree, no es para todos, sino es para el que cree. ¿Sí? Porque a veces pensamos, oh, Jesús murió para toda la humanidad. No, no hay que confundirse. Jesús murió para el mundo, pero solo se hace eficaz el sacrificio de Jesús si tú lo crees, si tú lo aceptas. Es solamente así se hace eficaz el sacrificio de Cristo sobre tu vida. De la otra manera, no se hace eficaz. ¿Sí? Jesús, cuando estuvo en este mundo, había muchos enfermos, miles de enfermos. Mas, sin embargo, Él nos sanó a todos. Él sanó simplemente a los que se acercaron a Él, a los que le seguían y a los que enviaban a alguien a pedirle por Él, como en el caso del centurión romano. Entonces, si tú conoces a alguien enfermo o a alguien que sirve a Dios y estás enfermo, pídele a esa persona que pida por ti, que le pida a Dios, y vas a ver cómo Dios te puede sanar. Dios hace milagros creativos, milagros de multiplicación, y Dios no tiene problema en hacer un milagro. En el verso 20, ya vamos a ir terminando. En el verso 19, aquí donde estábamos, una de las cosas que agarra, dice que lo recostó en el zacate. ¿No te has preguntado por qué los acostó ahí a todos? Imagínate a 20,000 personas acostadas ahí. Yo me imagino, número uno, para que no estuvieran de chismosos. Para que no estuvieran de encimbosos ahí, de estar, a ver Jesús, a ver si es cierto, si tú eres el Hijo de Dios, a ver, multiplícalo, a ver, yo quiero ver cómo pasa, no quiero perderme en ningún detalle, porque cuando hay unas personas así, a veces impiden que haga un milagro, como no sé ahorita en tu casa donde nos estás viendo o donde estás, a veces es más fácil ver un video tú solo y Dios te toca mejor, a cuando están ahí personas a tu lado, o familias, sobre todo los familiares, ¿no? Todos tenemos uno. Todos tenemos eso. Siempre hay uno. Cada uno tenemos uno. De todos hay en la viña del Señor. Hasta las mejores familias. Entonces, a veces es mejor recostarlos, de decirles, ¿saben qué? Recuéstense. Jesús agarra, los recuesta y luego miran hacia el cielo todos los que están ahí. ¿Cómo Dios iba a hacer ese milagro? A veces tenemos que hacer eso. Tenemos que parar el bullismo.
porque me imagino toda la bulla. Imagínense si nomás cuando hay 1000 personas, la bulla que se hace, el alboroto que se hace, el ruido que hacen. Ahora imagínense 20,000 personas que estaban ahí. Si eran pocos, porque 5,000 hombres, y de cada hombre, imagínense, cada pareja tienen 3, 4, 5, si son hispanos, 10 hijos, más todavía, ¿no? Entonces toda la gente que había ahí. Mas sin embargo Jesús manda y lo recuesta para poder hacer el milagro. A veces tenemos que hacer eso. Cuando tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida, a veces tienes que hacer cosas extrañas como esta, de recostarlos en el zacate, imagínate, para que Dios pudiera hacer ese milagro. De la otra manera, Dios no podía hacer ese milagro. Mas sin embargo, Jesús nos enseña cómo a veces deshacernos de las distracciones, porque una distracción puede que te cueste el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Una pequeña distracción. A veces tenemos que ir quitando esas distracciones en nuestras vidas. Hay cosas, hay gente, hay temporadas, gentes y cosas que Dios te las permite para una temporada. Si tú te quieres llevar a esas personas o a esas cosas para otra temporada, te va a afectar, te va a perjudicar. Tenemos que saber eso, de que Dios cuando quiere llevarte a otro nivel, cuando quiere bendecirte, Dios te quita de lugares, te quita de personas, Dios te pone, y cuando quiere bendecirte, Dios te añade personas en tu camino. Son accesos, son puertas, es el favor divino de parte de Dios para tu vida. En el verso 20 dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. La Biblia dice que comieron literalmente hasta que terminaron, como cuando tú y yo vamos al buffet, que terminamos así, que no podemos ni caminar ni con nosotros mismos, que a veces necesitamos hasta una grúa que nos levante de donde quedamos ahí sentados, que no podemos ni movernos. Así literalmente quedaron, mientras que Felipe había dicho que 200 denarios no alcanzaban para un poquito. Podemos ver que siempre el recurso humano no es igual que lo que Dios hace. Siempre lo que Dios hace es mejor que lo que el ser humano puede hacer por ti. Eso te puedo decir, no te imaginas lo que Dios va a hacer. Si tú piensas humanamente algo que alguien humano te lo puede hacer, Dios lo puede hacer el doble, 3 veces, 5 veces más todavía de lo que tú estás pensando. Dice que recogieron 12 cestas llenas todavía, ¿sí? Entonces vemos, y acá quiero enseñarte algo, en el verso 12 de Juan 6, ¿sí? En el Juan 6 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Nada. En este tiempo yo te digo, todo lo que Dios te da en tu vida es tu responsabilidad si se pierde algo de lo que Dios te da. No culpes a Dios que Dios no te dio nada si tú descuidaste lo que Dios te dio. No desperdicies nada, ni talentos, ni fuerza, ni palabra. Mi mamá acostumbraba a decir, hay gente que a veces no costea gastar saliva en esa gente. Literalmente queriendo decir a las personas que les hablas algo y les entra por un oído y les sale por otro. No tienes que desperdiciar esfuerzos, no tienes que desperdiciar fuerzas, ¿sí? Y mucho menos comida, mucho menos recursos que Dios te da. Todo lo que Dios te da es para que tú lo sepas administrar. Tenemos que ser cuidadosos con lo que Dios nos está dando, sobre todo en estos tiempos. ¿Te recuerdas en los tiempos de abundancia que pedías un plato y te comías la mitad y dejabas la otra mitad? En estos tiempos están deseando esos tiempos. Hay gente en otros países que están deseando un pedazo de comida. Entonces yo te pido que seas agradecido con Dios y lo que Dios te da, no lo desperdicies. Aprécialo. Da gracias a Dios con lo que tienes. Quiero orar, quiero terminar en este video, no sin antes darte la oportunidad que si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, el día de hoy es una buena oportunidad. Sabes que se llama presente hoy
porque es un regalo, porque mañana realmente no sabemos si va a venir. Ayer ya pasó. No hay nada que pueda solucionar por lo que se hizo el día de ayer. Lo que hiciste ayer se acabó. Lo que vas a hacer mañana está por verse. Pero lo que sí puedes decidir es hoy. Es en el hoy. No hay mañana. Mañana no sabes. No puedes celebrar los triunfos del mañana. No puedes celebrar las graduaciones de mañana. No puedes aún resolver los problemas de mañana. Es hoy. El ser humano no está hecho para luchar con los problemas de ayer, de hoy y de mañana. El ser humano está hecho, Dios nos hizo para poder luchar con los problemas diarios. Nada más. No te preocupes por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Te guste o no me guste, cada día trae su propio afán y trae sus propios problemas, trae sus propias victorias también. Entonces quiero darle gracias a Dios. Ahí donde estás, y si puedes orar conmigo y decir gracias, Padre, por este video que ha llegado a mi vida. Señor Jesús, es la primera vez que yo escucho tu palabra y te acepto en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados y que me ayudes a serte fiel hasta que tú vengas. Gracias por esta palabra que ha llegado a mi corazón, que ha llegado a mi vida. Te pido que perdones mis pecados, que me ayudes a serte fiel. Padre, también los que están reconciliándose contigo, que se alejaron, un día reconocieron que tú tal vez ellos se abandonaron tu casa. En este día, Padre, han reconocido que te necesitan, han vuelto en sí. Y Padre, te pido que los perdones, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, también te pido por las diferentes iglesias, Padre, diferentes personas que están alrededor del mundo, que son tus hijos y están batallando con cualquier tipo de finanzas, cualquier cosa. Padre, te pido que tú suplas, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, somos tus hijos, somos tu pueblo, y tú no dejarás avergonzado a tu pueblo. Tú cumplirás tu palabra, Señor. Tú dices, Padre, que podrán caer 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán. Tú pondrás, Señor, ese muro de protección alrededor de tus hijos. Padre, así como cuando el ángel de la muerte andaba buscando a los primogénitos de Egipto para matarlos, mas sin embargo cuando miraba la sangre en los lindeles de las puertas de las casas, no entraba. Así que tu sangre preciosa esté en los hogares de tus hijos, que ningún mal, ninguna plaga toque la morada de tus hijos. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Dios te bendiga y te guarde y te multiplique todo lo que tengas en tu casa. Si le pediste un milagro creativo, Dios te va a dar esa sanidad que le estás pidiendo. Si tienes un ser querido, pídele a Dios. En este momento Dios te lo va a dar, esa sanidad, ese milagro que le estás pidiendo. Dios te bendiga y hasta la próxima.